Para exponer el tema de seguridad y coerción en el contexto de Medellín, Antioquia, debemos inicialmente tratar las primeras problemáticas que aquejaron al país. Existió un terreno abonado donde por temas como la explosión demográfica en la ciudad, el Estado no estuvo en capacidad de cubrir propiamente el tema de seguridad, porque la capital de Antioquia fue una ciudad no planeada. Es decir, hasta hace aproximadamente 60 años, Medellín era solo un pueblo del departamento de Antioquia. Los antecedentes de esta explosión demográfica fueron los siguientes: la guerra partidista de 1948, y a esto se le suma el crecimiento de la industria paisa o de la explosión de la industria en Antioquia. Estos dos componentes provocaron que muchas personas de los pueblos migraran a la ciudad. Es común que nuestros padres o nuestros abuelos no sean oriundos de Medellín, ya que un 80% de la gente que hoy ocupa el área urbana de la ciudad son personas migrantes de los pueblos del propio departamento o cercanos al mismo. De igual forma, es necesario recordar que luego existió otra migración en la época de los 90, por la guerra entre paramilitares y guerrilla, que es lo que hoy llamamos el fenómeno del desplazamiento. Colombia ha dejado de ser un país rural para convertirse en un país urbano. En la actualidad, el 75% de la población colombiana habita las ciudades. Dados estos antecedentes, el gobierno de la ciudad no tuvo las condiciones para cubrir las necesidades de la ciudad en el tema de seguridad. Los antecedentes que influyeron en la realidad de la época fueron en orden demográfico, económico y social. Coexistieron los tres, los cuales se encargaron de crear incertidumbre y descontento, y al no ser llevado a feliz término, crearon una frustración en la población paisa. El primer contexto tuvo lugar en la década de los 60, 70 y comienzo de los 80, con toda la explosión de los movimientos armados en Latinoamérica, los cuales surgieron a grosso modo en contraposición a las distintas dictaduras e injusticias sociales que por muchos años gobernaron en el continente, y a su vez se constituían con la intención por la vía armada de adquirir el poder político en sus respectivos países. El segundo contexto fue a nivel religioso, con la teología de la liberación, que dio todo el tema de la aplicación de la teología a una visión marxista. El tercer contexto fue el asesinato de grandes líderes sindicales. Desde los años 80 hasta el 2000 crearon otro desengaño, es decir, socialmente se estableció un imaginario colectivo de frustración en nuestra sociedad paisa. Estos tres movimientos, el movimiento sindical, la teología de la liberación y los grupos armados, instauraron un descontento en la población, el cual fue saciado por la mafia a comienzos de los años 80. Por lo anterior, el terreno abonado para la inseguridad de Medellín fueron estos tres movimientos sociales. La concepción de lo que es la mafia en la década de los años 80 es muy distinta a la que tenemos hoy en día, ya que en sus inicios la mafia no tenía una connotación negativa, era más una nueva economía paralela que llegaba a ser parte de la ciudad. El concepto de vigilancia y custodia de los barrios en Medellín se lo agregan las milicias guerrilleras. Es decir, las milicias llegaron a los barrios a cuidarlos de la influencia y peligro de los grupos mafiosos y de los desmanes que se daban dentro del mismo barrio. El primer concepto de anomia del Estado es el tema de seguridad y coerción. Lo hace propiamente en Medellín la guerrilla. Bajo ese parámetro, la guerrilla urbana lo llamaba en ese tiempo las milicias. Habían milicias populares del pueblo para el pueblo, movimientos milicianos como las MIR y otro tipo de movimientos que no pertenecían a las grandes estructuras guerrilleras como el M-19, las FARC, porque surgían espontáneamente dentro de algunos. Es necesario resaltar que la guerrilla es la que le da el significado al territorio bajo el concepto de vigilancia. A partir de la existencia de la guerrilla aparecen los grupos paramilitares, los que además de darle el significado de vigilancia a su vez instauran un efecto no solo en la vigilancia, sino en el emplazamiento de lo social. Este es un contexto histórico del concepto de seguridad dentro de los barrios, es decir, en los barrios de Medellín no cuidaba al barrio la policía, ni mucho menos era el ejército o las fuerzas del Estado, sino que dentro de los mismos barrios los encargados de protegerlo eran propiamente los grupos al margen de la ley, ya sean grupos armados organizados con ideologías como la guerrilla, grupos paramilitares y lo que luego pasó a ser función de las bandas criminales emergentes, las llamadas BACRIM.
En la actualidad, el territorio es vigilado porque tiene valor en sí mismo, es decir, hoy en los barrios de la ciudad se cuida, pero se cobra por ello, y no solo se cuida la plaza de vicios, sino también las economías ilegales y emergentes. La vigilancia del territorio se financia con la existencia de las vacunas, las extorsiones, el monopolio de la prostitución, los juegos de azar, el microtráfico, el tráfico de armas y economías legales e ilegales. Es decir, hay economías de los barrios que son legales, pero con el absoluto monopolio de los combos. Quien me cuida ya no es el Estado, es un grupo armado ilegal. ¿Por qué cree usted que surge este problema? Ese problema surgió es porque yo tengo unos hermanos muy menores, entonces yo no tenía un padre ni una madre que respondiera por ellos y yo era el mayor, entonces me tocaba responder por ellos y la única cosa que yo veía que era fácil era meterme en las vueltas. Entonces por eso fue que yo empecé a cobrar vacunas en todos los negocios, a hacer de todo, y si hay gente muy gamina, por eso era que a nosotros nos daban plata para cuadrarlos. Y por eso la policía no entra por acá. ¿Por qué? Porque la gente no los quiere a ellos, porque ellos nunca han hecho algo productivo. Lo único que quieren es siempre que les den plata a ellos sin ellos hacer nada. ¿Cuál cree usted que sería la solución? Que hubiera empleo para todo el mundo, porque eso es entonces una farsa. ¿Cómo así que va a haber paz? Que va a haber paz en el mundo, sabiendo que todavía hay gente aguantando hambre. Eso es una farsa. ¿A usted le afectaría o le beneficiaría la solución de este problema? Pues a mí me beneficiaría porque pues así ya yo tuviera los padres para mí míos, para que trabajaran, para que hicieran de todo y así. Por eso es que todo el mundo está en eso, porque los padres no tienen trabajo. Si hubiera trabajo, no se hiciera la violencia. Bueno, ¿cuál es el papel que usted cree que tiene la policía, los militares, toda la fuerza pública en este problema? ¿Usted cómo los ve a ellos? Yo ya los veo como unos bandidos más como lo somos nosotros, sino que ellos tienen uniforme y pueden cargar pistolas normales, mientras si nosotros la tenemos que esconder, cargar esa lo escondido, pero eso es casi lo mismo. Todo esto es una farsa. ¿Conoce algún lugar en Colombia donde haya paz, donde no se presenten estos grupos o algo así? Eso no existe acá en Colombia, en ninguna parte, hombre. El que diga que existe la paz es porque está mintiendo. Bueno, yo soy un integrante de acá del barrio, que por las circunstancias de hoy en día me tocó meterme en las vueltas porque no había plata. Me toca estar cobrando las vacunas de acá del barrio porque la policía nunca entra acá a cuadrar los problemas, nos toca a nosotros mismos, entonces por eso la gente es que nos da plata a nosotros para cuadrarlo. Siempre a todos los gamines nos toca escuadrarlo a nosotros, hacer todas las cosas. Entonces por eso es que la gente no cree tanto como en la policía, sino que siempre busca el apoyo como de los que cuidan el barrio. Empecé a fumar marihuana desde los 8 años, porque yo no tenía afecto de padre ni de madre. El único afecto que tenía cercano era un primito que se metió en todas las vueltas. Entonces él me influyó a meterme a todo. Entonces ya empecé a meterme en todo. Yo a los 9 ya había disparado un arma. A los 10, el de cumpleaños, ya me ha dado medio barrio de acá. Y ya empecé a meter a todos mis amiguitos acá en la vuelta, a que vendan vicio, a todo. Entonces yo ya empezaba a cobrar vacunas en los negocios. Al que no me pagaba, yo lo amenazaba. Un día, acá abajo en la esquina, un señor no nos quiso pagar y un compañero le pegó 3 tiros en un pie. Y entonces ya seguíamos en todo esto. Yo tenía una primita que yo la prostituía, nada más por yo tener plata. Valentina, buenas tardes. Soy el teniente coronel Ángel Augusto Sánchez, comandante de la 4ª zona de reclutamiento. Hola, ¿por qué crees que surge esta problemática? Primero, la problemática en los barrios es por el temor, la intimidación
de la población civil que hacen los grupos armados al margen de la ley. O sea, intimidan a la gente. Usted sabe que el que tiene el arma intimida a la persona. Están fuera de la ley. Sí. ¿Cuál cree que sería la solución del problema? ¿Cuál es la solución del problema? Primero, que la gente no tenga el temor de denunciar, de llamar a sus fuerzas militares, llamar a organismos de policía, a los organismos de inteligencia lo que está pasando. O sea, denunciar los hechos con los grupos armados al margen de la ley. ¿En qué le afecta o le beneficia la solución de esta problemática? Bueno, primero afecta en que no hay seguridad. Entonces afecta a la comunidad. Y dos, ¿cuáles son los beneficios? Es que hay desarrollo, progreso en la comunidad. ¿Cuál es el papel de la fuerza pública ante esta problemática? ¿Me repite, perdón? ¿Cuál es el papel de la fuerza pública ante esta problemática? Primero, la función, como nos dice la Constitución Nacional, Valentina, es defender los bienes y la honra de todos los colombianos, garantizar la seguridad. ¿Conoces algunos otros lugares que hayan superado esta problemática? Claro, en Colombia existen muchas áreas ya consolidadas por nuestras fuerzas militares y por la policía. Puntualmente los valles de María, los campos de María. Anteriormente esa era una área de los bandidos. Actualmente ya está consolidada, primero por nuestras fuerzas militares, y ha llegado progreso y desarrollo en la región. Muchas gracias. ¿Por qué cree que surge este problema? Yo creo que surge este problema es porque, por ejemplo, cuando yo me veía afectado en la casa de que nos faltaba comida, nos faltaba algo como para jugar. Yo fui creciendo y ya empecé a salir a las calles y bueno, ya empecé a juntarme con gente así mala, de vicios, y ellos me dijeron que si yo quería entrar pues a lo de las vueltas, y yo les dije que sí, que yo pensaba era en tener algo bueno para mi familia y para mí y que no nos faltara nada. ¿Cuál cree que sería la solución a ese problema? Yo digo que nos den trabajo. Mi nombre es John Víctor Henao y soy estudiante de último semestre de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué cree que surge esta problemática? En Colombia los problemas de violencia, especialmente en los barrios de Medellín, surgen por los problemas identitarios, ¿cierto? Desde la colonización, América Latina no tiene identidad propia y eso ha sido una lucha constante de estos países. Colombia especialmente no tiene un mito fundacional, no tiene identidad de zona, solo tenemos identidad de familia, por eso la violencia es muy arraigada en las familias como tal. A mí no me defiende el Estado, a mí me defiende mi familia, son los constantes imaginarios de los jóvenes. Entonces los jóvenes constantemente están buscando pertenecer a algo, identificarse con algo que el Estado no cumple. ¿Cuál cree que sería la solución del problema? Que el Estado cumpla su demanda social. El Estado constantemente y a través de los años ha tenido una demanda social con la población, especialmente con los jóvenes que son los principales afectados de este fenómeno. Entonces el Estado tiene que cumplir esas demandas, pero también los jóvenes tienen que organizarse y exigirle al Estado que cumpla con las demandas sociales que tiene una histórica aquí en Colombia como tal. Y lo otro es verdaderamente una voluntad de la clase política, ¿cierto? Si no hay voluntad de la clase política, ese problema va a seguir. ¿En qué le afecta o le beneficia la solución de este problema? Mucho, ¿cierto? Mi rama es demasiado, estamos en un proceso de paz, estamos pensando en un posconflicto y esa va a ser la base del posconflicto, no tanto lo que se negocie, sino lo que se ejecute, ¿cierto? Poder ciudadano por ciudadano, ver cómo él aporta para la paz. Entonces verdaderamente es un horizonte que hay que cogerlo y rápido. ¿Cuál es el papel de la fuerza pública ante esta problemática? Ellas son
constitucionalmente y por ley los que protegen al ciudadano, ¿cierto? No los que atacan al ciudadano. Entonces, ese es el papel protagónico, que cojan verdaderamente su función constitucional, de ser la protección del ciudadano, de asegurar la seguridad del ciudadano y no convertirse en otro ente del problema, en otro factor del problema, en otro fenómeno de guerra. ¿Conoce algunos otros lugares que hayan superado esta problemática? Que ha superado no, eso es una constante lucha, es un contexto histórico, pero es un ejemplo claro, por ejemplo, la Comuna 13, cómo los jóvenes se van organizando fuera del Estado, fuera de los estamentos del Estado, para decir al Estado que nosotros existimos, que nosotros participamos, y así varias comunas se han organizado en proyectos juveniles, y especialmente las universidades, la Nacional, la de Antioquia, que han tenido centros de investigación de violencia en las comunas y en cierta medida aportan escuelas, aportan cursos para la participación democrática, para la participación ciudadana, llenándolos de mecanismos como la tutela, las asociaciones populares, que son importantes que la gente conozca, cambiar el imaginario político y crear una cultura política de participación. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Estamos con el presidente del Consejo de Itagüí, Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, abogado especialista en Derecho Administrativo, candidato en Magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bueno, ¿usted por qué cree que se genera esta problemática? Esta problemática se genera, digo yo que la causa o donde nace esta problemática es en la familia como tal, como consecuencia de la carencia de los valores, de la disciplina que hoy falta en los hogares y en las familias. Hoy los integrantes de la familia, cada uno está por su lado, las familias son desunidas y los integrantes de la familia no son formados en valores, porque hoy la mayoría de los jóvenes, que son los que están en estas bandas, o digámoslo así, en esta forma ilegal armada en los barrios, está formada por jóvenes que no tienen amor, jóvenes que son carentes de disciplina, carentes de atención de parte de su familia, lo que hace que ellos encuentren en la calle otras formas y otras cosas para hacer en la vida. ¿Usted cree que en este momento en el país hay algún sector, algún departamento donde no se presente esta problemática o donde ya hayan solucionado esta problemática? No, yo pienso que hoy en Colombia nosotros en todo el territorio encontramos grupos al margen de la ley, llámese en Bacrín, llámese en milicias, etcétera. Encontramos una cantidad de jóvenes que no tienen rumbo, que no tienen amor en sus familias, que no encuentran otras oportunidades y que deciden tomar este camino y buscar jóvenes y buscar otros que se vayan integrando a estas bandas. Y yo creo que en todo el territorio de Colombia hoy tenemos esta dificultad, pero pensamos que en algunos municipios se está erradicando, pero se está erradicando por la fuerza, es decir, con más aumento de fuerza pública, con lo que se dice el garrote que se le da desde la fuerza pública, las estrategias de la policía, pero que en algunos municipios donde no hay una buena inversión en seguridad, donde no hay cámaras de seguridad, donde no hay suficiente fuerza pública, es muy difícil erradicar estos grupos al margen de la ley. Pero en algunos municipios se logra
pero se logra momentáneamente, es decir, mientras hay un gobernante que tiene como prioridad la seguridad de su territorio, pero que si llegara otro que no tuviese esa prioridad, entonces volverían a surgir los grupos. Entonces yo pienso que hay que darle duro a los grupos al margen de la ley con el tema de la fuerza pública, pero a la vez hay que atacarlo con otros programas como cuáles, como trabajar en la familia, en la unión de la familia, trabajar en los valores, reforzar los valores de los jóvenes, darle oportunidades a los jóvenes, tanto en educación como laborales, y que el Estado de verdad se concientice que hoy los que están generando todos estos problemas son jóvenes que no tienen amor y que no tienen atención ni del Estado, ni de la familia, ni de la iglesia. Entonces ellos no encuentran otro camino. Juan Carlos Velázquez Rúa, soy presbítero. Desde hace 14 años intervengo en procesos de pacificación en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana y también en otros ambientes nacionales. ¿Por qué cree que surge esta problemática? Bueno, surge básicamente porque hay ausencia del Estado. A través de los procesos que se han venido llevando en la ciudad de Medellín desde la época de Pablo Escobar, luego las milicias, siempre ha habido una ausencia del Estado. Veamos, por ejemplo, en los comienzos de los 80, cómo el Estado era usurpado, la presencia del Estado era usurpada o era ocupada o llenada por el narcotráfico. Es decir, los grupos narcotraficantes, en especial Pablo Escobar, construía escuelas, colegios, iglesias, también hacía las fiestas para los niños. Además de ello, entonces después el territorio empieza a ser significativo con la presencia de las milicias. Entonces el territorio ya no lo ocupa el Estado, sino que el territorio lo empieza a ocupar las milicias. Luego hay otro tema que se le suma, las autodefensas. Entonces la inserción social, las autodefensas le suman a la problemática de ciudad el tema de la inserción. ¿Qué es la inserción social? Es decir, son los que intervienen en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de vigilancia. Bueno, entonces esos tres grupos, luego ahora pues las llamadas BACRIN o las combos o las bandas empiezan a ocupar toda la ausencia del Estado dentro de los mismos barrios, dentro de las mismas comunidades. Podría decir una cosa muy concreta, la Constitución del 91, que habla de una descentralización del Estado, no se ha vivido en nuestros barrios, en nuestras comunidades. ¿Cuál cree que sería la solución de la problemática? Bueno, lógicamente presencia del Estado, pero no solamente cuando hablamos de presencia estatal, no es cometer el grave error de la coerción, que hace unos meses lo vimos acá en Medellín, o el año pasado lo estábamos viviendo, de cómo Medellín, por ejemplo, la Comuna 8 fue militarizada, fue llena tanto de soldados como también de cuerpo policial, y la gente se seguía matando. Es decir, cuando hablamos de presencia del Estado, no es solamente presencia militar, no es solamente presencia policiva, sino que también es la presencia, por ejemplo, en el tema de la justicia, en el tema de la equidad, en el tema de la promoción de los derechos humanos, en el tema también de alternativas de vida para la gente de nuestras comunidades. Nuestro modelo neoliberal que hemos copiado de otros países nos ha llevado a una profunda desigualdad, donde Colombia, por ejemplo, hoy en día podríamos decirlo así, es un milagro económico, donde hay un crecimiento, es un país de crecimiento económico en Latinoamérica, pero con grandes desigualdades.
Entonces no podemos crecer con grandes desigualdades porque se convierte esto en una bomba de tiempo y en un tema de ausencia del Estado. ¿En qué le afecta o le beneficia la solución de este problema? Bueno, a nosotros nos afecta en la cotidianidad de la vida, es decir, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, se afecta este tipo de situaciones, en la movilidad, no poder salir donde quiero, no poder estar donde quiero, en el estado de tensión, porque cuando no es la fuerza pública o la legalidad quien está cuidando, quien está acompañando, entonces realmente no se sabe uno en manos de quién está. Y una de las cosas que va generando o que genera el crecimiento de un país, el crecimiento de una comunidad, es la confianza. Desde Homs, en el libro El Leviatán, él dice una de las cosas que me llama la atención, que se genera violencia. Uno de los puntos en que se genera violencia es cuando hay un estado de desconfianza. Cuando yo vivo en un estado de desconfianza, en una comunidad de desconfianza, entonces se genera violencia. ¿Cuál es el papel de la fuerza pública ante esta problemática? Bueno, es un papel de coerción, es decir, de atrapar, de perseguir, judicializar. Pero cuando hablamos de la fuerza pública, ese es su papel, Pero qué bueno sería pensar no solamente en el papel de la fuerza pública. Por ejemplo, nosotros tenemos un empresariado que cada día más se desentiende de las problemáticas sociales, o que simplemente se preocupa por la problemática social cuando no dejan entrar los carros de sus productos en los barrios. Es decir, el grupo Nutresa se preocupa por las comunas cuando no dejan entrar un carro con salchichón. O Genaro Pérez se preocupa, el de Colanta se preocupa por los barrios o la situación del barrio, es cuando no le dejan entrar un carro a un barrio, o cuando le atracan o le roban en el barrio, pero no se preocupa realmente, no hay un dolor por el otro. Y siguiendo ese lenguaje que el hombre es un lobo para el hombre, podríamos paradojear y el país es un lobo para el país, es decir, vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el G4 se está devorando esta ciudad, se está devorando al mismo antioqueño. Entonces, una de las cosas no es solamente preguntar, bueno, ¿qué hace la fuerza pública? ¿Qué está haciendo el grupo empresarial antioqueño? ¿Qué está haciendo EPM? ¿Qué está haciendo realmente la alcaldía de Medellín? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, incluso en temas como estos? Mire, el control de la ciudad no lo tiene el Estado. En temas de seguridad, el control de la ciudad lo tienen los grupos armados. Y mientras tanto que pelea por un pedazo, unos metros cuadrados, en la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Itagüí, o mientras tanto que entablan políticas públicas para hablar de la delincuencia metropolitana, los delincuentes en temas de vigilancia, en temas de seguridad, en temas de pactos, nos llevan ventajas. ¿Por qué? Porque tienen redes. Y las redes no son solamente a nivel metropolitano, son a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, no es difícil, como hace poco en el sector de Robledo del Diamante, que constatábamos la presencia de mexicanos del cártel de México en el barrio El Diamante, en Robledo del Diamante. ¿Qué significa eso? ¿Qué están haciendo? ¿Paseando? No, estaban ejerciendo unas labores de narcotráfico, sus labores de delincuencia dentro de la ciudad de Medellín. O que no es extraño que, por ejemplo, que traigan personas pertenecientes a la Cosa Nostra, la mafia italiana, a asesorar personas acá en Medellín. Entonces, ¿por qué? Porque mientras tanto que nosotros nos demoramos estableciendo políticas públicas y nos demoramos años, y el problema del ego de nuestros gobernantes, de nuestros pequeños reyesuelos que habitan en el área metropolitana, porque cada uno quiere resaltar, sobresalir, porque cada uno se cree el más y les cuesta escucharse.
La mafia tiene una estructura y tiene una red, y esos grupos delincuenciales en el tema de vigilancia, en el tema de control de territorio, lo tienen muy claro y hace muchos años tienen el control de territorio. Es más, hoy en día ellos se preocupan y se reúnen para hablar temas de ciudad. Los gobernantes de Tolima, Nariño y Cauca son enfáticos en asegurar que el centralismo administrativo que gobierna Colombia genera una notoria ausencia del Estado en las regiones rurales, y que ello es la causa primera que se debe intervenir para poder hablar de paz. No se puede seguir pensando que la forma básica de la presencia estatal es con la policía. La forma básica es con trabajo, alimentación, salud, educación y también con la policía. ¿Y qué tal si como ciudadanos nos proponemos defender el diálogo como condición hacia la reconciliación? Tal vez ilusas, pero sí somos convencidas de que las palabras transforman y las balas eliminan. También estamos convencidas que los estados modernos deben promover las condiciones adecuadas para que la gente supla sus necesidades básicas y así no se vea, en medio de la desesperación, obligada a tomar caminos equivocados para conseguir con métodos violentos la forma de cubrir esas necesidades básicas. Debemos aprender cuáles fueron las acciones del pasado, esas que nos hacen sufrir este presente. Nuestra responsabilidad con esa Colombia profunda es desactivar con urgencia las condiciones que hace 60 años llevaron a muchos a usar el camino de la violencia, para conseguir por las malas lo que debieron recibir por las buenas. Muchas de esas condiciones siguen latentes aún. Qué bueno que se pudiera llegar a la reconciliación, y tan importante como eso es que desactivemos las causas de la violencia para que en el futuro otros no padezcan lo que padecemos ahora.